Hemos estado hablando de un tema muy interesante acerca de vivir sabiamente. Vivamos sabiamente, es un tema que Dios lo puso en mi corazón y de verdad que nosotros siempre nos dejamos dirigir por lo que es la palabra de Dios. Y cuando empezamos a estudiar vivir sabiamente, hay mucho de qué hablar acerca de vivir sabiamente. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Es cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las demás personas, cómo ayudamos a las demás personas, porque hay gente que ayuda para que lo vean y hay otros que ayudan por ayudar. Hay otros que hablan porque quieren que los escuchen y hay otros porque hablan porque quieren enseñar, quieren ayudar. Entonces esto es parte de vivir sabiamente. Y hoy queremos hablar de un personaje del Antiguo Testamento, un hombre que para mí es alguien muy pero muy especial. Me encanta su historia, me encanta su vida, cómo fue un hombre sencillo, un hombre que, wow, de verdad aprendemos mucho de él. Y este hombre pues vivió sabiamente. Me refiero al profeta Eliseo. Eliseo fue un hombre que vivió sabiamente. Nos enseña a nosotros tantas cosas que debemos aprender. De verdad que necesitamos aprender más y más de estos hombres de la Biblia. No le digo que era un hombre perfecto, no lo era, porque no hay uno, solamente Jesucristo, pero fue un hombre que se sometió al mandato de Dios. Y quizás vamos a tocar algunos puntos, hoy quizás me quede la introducción, no hay prisa, lo que quiero es que aprendamos juntos del manual. Así que el título para hoy es Vivir sabiamente, llegar a ser siervo de Dios, porque esta palabra siervo de Dios es algo muy interesante. Aunque Dios quiere que seamos hijos, pero al ser hijos nosotros somos servidores de Dios y por eso nos consideramos siervos de Dios. Por eso que mucha gente cuando lo saluda a uno le dicen adiós siervito, adiós siervo. Tenemos un amigo muy especial, un pastor guatemalteco, que él cada vez que saluda así, siervo. Y esto es interesante porque no es que cuando buscamos la palabra siervo se trata de un animalito que lo conocen como la familia del venado. Incluso el salmista lo menciona como el siervo que brama por las aguas. Pero en sí el siervo viene de la palabra servir, servidor. Por eso es importante. Dios nos llama a nosotros a que seamos sus hijos, sus amigos, pero a la misma vez ser servidores de Él. Y esto pues nos cataloga como siervos. Así que entrando en esto, vamos a hablar de este gran hombre, Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Bueno, usted empieza a leer desde el capítulo 2 todo el libro de Segunda de Reyes y usted va a encontrar un sinnúmero de historias que fueron hechas por Eliseo, hombre que fue temeroso de Dios, hombre que tuvo una sabiduría, de verdad que se fue hasta la tumba con esa unción que dice la Biblia que hasta en los huesos la llevaba. Y cuánto nosotros necesitamos aprender de Eliseo. ¿Por qué Eliseo tenía tanta unción, tanto poder de Dios? ¿Por qué Eliseo tenía tanta gracia de Dios? ¿Por qué Eliseo miraba el porvenir? ¿Por qué Eliseo miraba lo espiritual tan claramente? ¿Por qué Eliseo podía detectar aún las cosas que venían en el futuro tan fácilmente? Porque era un hombre conforme al servicio que Dios quiere que seamos. En Segunda de Reyes, capítulo 2, usted puede, como ya dije, leer todo el libro, pero yo voy a tomar algunas fracciones. Y como dije, trataré de ser breve porque quiero que usted se quede con el deseo de seguir estudiando este libro, porque es un libro muy interesante. Aconteció, dice el verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Bet-el. Ok,
Vamos por pasos. Como dije, no tengo prisa. Mi deseo es aprender de esta historia y especialmente de este hombre de la Biblia, que nos enseña a nosotros tantas cosas, que si nosotros agarramos versículo por versículo, historia tras historia de lo que Eliseo hizo, podemos nosotros convertirnos, quizás no como él, pero podemos llegarle cerca. De hecho, el apóstol Pablo recomienda que nosotros lo imitemos a él como él imitaba a Cristo. En el caso de Eliseo podemos imitar las cosas buenas que hizo. Todo cristiano somos llamados al servicio de Dios. Por eso recordemos, dije, cómo debemos de ser servidores. Vivir sabiamente, llegar a ser un siervo de Dios. O sea, una persona que sirve en cualquier área, no solamente en el altar, no solamente poniéndole agua a las personas, sino en cualquier área donde nos toque, en la calle, en cualquier lugar donde podamos ser una mano amiga, una mano de bendición, una mano que puede levantar al caído. Pero para algunos son llamados al ministerio específicos. O sea, hay personas que todos somos llamados al servicio, pero algunos son llamados específicamente para ciertas áreas. Por ejemplo, los músicos. El músico es llamado y se entrena, se prepara en la música, llámese guitarra, piano, lo que sea. Entonces él va a estar siempre en el altar como un levita, adorando a Dios y ayudando a que el pueblo se meta a la presencia de Dios para ser llamado. Otros fuimos llamados quizás para cuidar el orden, para limpiar los baños, para sacar la basura. Pero lo importante es que todos somos servidores de Dios. También el llamado divino debe de saber y caber en todo siervo de Dios. Debe de saber y caber en todo siervo de Dios. Yo no me puedo molestar porque a mí me tocó hoy o me pusieron a sacar la basura. Es un servicio al pueblo de Dios, un servicio, y no me voy a molestar con fulano de tal porque ahí lo pusieron enfrente o que lo pusieron en otro lado. No, cada uno está sirviendo diferente departamento y con el único propósito de servir a Dios. Ahora, hablando de Eliseo, Eliseo significa Dios es salvación. O sea, Eliseo, el nombre de Eliseo es un nombre muy bonito. Eliseo, en inglés le dicen Elisha o Elisha, como usted le pueda llamar, Eliseo. Algunos dicen Eliseo, otros dicen Elisha. Pues Eliseo significa Dios es salvación. Hijo de Safat, así se llamaba el papá de él. Vivió en el pueblo del Valle del Jordán. Ahora, Eliseo significa Dios salvación, como ya dije, hijo de Safat. En Primera de Reyes, el capítulo 19, verso 16, dice Jehu, hijo de Ninsi. O sea, estoy hablando de algún versículo que lo saqué así. Usted lea toda la historia. Dice, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat. O sea, este mandato se le dio a Elías. En Primera de Reyes 19, verso 16. A Elías lo mandan a ungir a un tipo que se llamaba Jehú. Y a la misma vez se le da la orden de ungir a Eliseo, porque Dios conocía a Eliseo. Ahora, aquí vamos a ir viendo por partes a Eliseo. Eliseo, su ministerio es extraordinario. Desde el rey Jorán, llegó aproximadamente 852 años antes de Cristo, y abarca el rey de Jehú, Joacás, hasta Joás. O sea, Eliseo, estos fueron los reyes de Israel, ¿ok? Eliseo estuvo en varios reinados, y en todos los reinados que él estuvo no se corrompió. No hizo cosas como algunos profetas. De hecho, si usted lee el libro de Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes, usted va a encontrar un sinnúmero de profetas que habían ahí que decían todo lo que los reyes querían escuchar, pero no así Eliseo, y entre otros hay otros profetas que dijeron la verdad, decían la verdad. Así que Eliseo fue llamado en los últimos años del trabajo del profeta Elías. Elías echó su manto sobre Eliseo. El manto simboliza en el Antiguo Testamento, oiga, y en el área oriental, la personalidad de los derechos de un dueño. Sí, cuando se hacía una atestiguación, o sea, una persona subía como testigo en el área del juicio, de algún juicio,
dice que el manto de esa persona, se le ponía que pertenecía a alguien, eso lo ligaban al borde de ese evento que se iba a llevar ahí. Ese manto testificaba mucho. Por ejemplo, si yo llegaba a un lugar con el manto de un pastor de nombre, vamos a llamar mi pastor, todo el mundo respetado porque yo traía el manto del pastor. Por eso es importante no salirse debajo de la cobertura de donde Dios te puso a trabajar, porque eso es muy importante. Yo no entiendo cómo yo me voy a salir de mi iglesia y voy a buscar la unción o que la cobertura de otra persona que nunca me ha visto, que nunca me ha conocido. No cuadra. Por eso es importante mantenernos donde estamos hasta que sea el momento perfecto y el momento oportuno que Dios diga a través del líder que esté en ese lugar de enviarte a hacer el trabajo misionero o trabajo que haya que hacer. Eliseo le pasó eso. Si usted lee, Eliseo era una persona que se sometía al hombre de Dios. Y en este estudio vamos a ver algunos beneficios importantes que si nosotros los ponemos en práctica vamos a ser personas de bien, porque hay reglas y hay grandes guías que nos van a ayudar para nuestro crecimiento y a la misma vez para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, Eliseo profetizó a una familia rica y también era de una familia rica. Eliseo no solamente profetizó, sino también era un hombre de una familia, hijo de una familia rica. Porque esto es otra cosa, que hay muchas personas que son pobres y de repente se meten al ministerio y se hacen ricos. No, Eliseo era un hombre rico, venía de una familia de dinero. ¿Por qué le digo esto? Bueno, lo vamos a probar a través de la Biblia. Eliseo no necesitaba el dinero de las personas, porque Eliseo era de una familia rica. En el primer libro de Reyes, ahí mismo donde acabamos de leer, en el capítulo 19, verso 19, dice: partiendo de él, estoy hablando de Elías, de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Ok, escuché la palabra 12 yuntas delante de sí. O sea, el tipo no tenía una yunta de bueyes, tenía 12 yuntas de bueyes. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Eliseo le dice: espérame, dame un segundo, déjame irme a despedir de mi papá y mi mamá y te sigo. Y dice que agarró los bueyes, no se los dejó ahí, no, los mató y los sacrificó hacia Dios. Hicieron un banquete y se fue detrás de Elías y empezó a trabajar pegadito a Elías. Nunca se despegó de él, nunca lo dejó, siempre se mantuvo ahí. O sea que Eliseo era una persona que sabía de principios, que sabía que ser discípulo es lo más importante para el crecimiento de una persona de Dios. Su partida no fue inmediata, sino que tomó sus, vamos a decir esto, su tiempo. Porque esta es otra cosa muy importante. En mi caso, voy a hablar de mi persona. A mí han visto muchas personas que han venido, me han profetizado: Dios te va a llevar para allá, Dios te va a llevar para acá. Y si yo me muevo por emociones, yo saber a dónde anduviera allá. Pero sabe que cuando usted es una persona que tiene los pies sobre la tierra y conoce su liderazgo y sabe quién lo llamó, usted se queda hasta el momento oportuno. Eliseo lo hizo. Eliseo se quedó tranquilo, sintió el llamado de Dios y agarró, se despidió de su papá como tenía que ser, le dijo a sus papás: me voy al ministerio. Si usted ve, no se ve y que diga a su papá: ay, que para la tierra, que va a hacer esto, que va a hacer aquello. No, él simplemente agarró los bueyes, los mató, hizo un banquete, los sacrificó a Dios, pero se tomó su tiempo. No fue así que arrancó y se desapareció el tipo y dejó la familia abandonada y todo el mundo ¿qué pasó con el profeta? ¿Se fue? No, él hizo las cosas como se tenían que hacerse. Él destruyó los instrumentos que usaba para trabajar, el arado lo usó para hacer la fogata y el yugo que usaban los bueyes. El segundo libro de Reyes, ahí vemos a Eliseo ya como el hombre de Dios. Ya cuando usted empieza a leer el segundo libro de Reyes, lo vemos como el profeta que realizó muchos, pero muchos milagros en la tierra y en todo lugar, en el desierto donde andaba. Por ejemplo, en el segundo
capítulo, verso 19, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Pero ¿sabe qué hizo Eliseo? Eliseo curó el agua. Sí, es que esto es lo interesante de este profeta. Él no andaba, como dice por ahí, pegándose en el pecho. Él simplemente hacía las cosas como Dios le mandaba. Y por eso le digo, Eliseo es un personaje que me impacta, me encanta, porque aprendemos de él. Y vivir sabiamente es vivir a favor del pueblo de Dios, es vivir a favor de la gente que te necesita, es vivir a favor de aquellos que necesitan una mano amiga. Eliseo estaba en el lugar correcto y en el momento oportuno, ayudando a su comunidad. En este caso, hay una queja de los hombres de la ciudad, y ellos le dicen: Eliseo, el lugar es bueno, el lugar es interesante, pero ¿sabes qué? Las aguas son malas, están contaminadas. Y Eliseo hace algo interesante. Eliseo sana esas aguas y lo hace por amor a su pueblo. ¿Qué otra cosa? Predijo la victoria de Israel y Judá contra Moab. En este caso, Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4, hay el rey de Israel que había muerto, Acaz, y sus hijos estaban reinando, y van a pelear contra el rey de Moab. Y se une otro rey, y en eso también se une el rey de Israel, de Judá, que era Josafat. Vamos a leerlo en el verso 9 del capítulo 3. Dice el verso 9: y salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Ok, hay un problema. Van 3 reyes a una guerra, pero se pierden, no sé, agarraron el camino equivocado. Pero Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, el rey de Judá, le pide al rey de Israel: ¿hay algún profeta por acá que nos pueda decir qué hacer? Porque venimos a caer en las manos del enemigo, y los 3 reyes vamos a ser destruidos. ¿Y sabe a quién llamaron? Hay un hombre que dice: hay un hombre por aquí, es Eliseo. Y lo llaman, y Eliseo llega un poquito molesto, porque era un hombre que sabía dirigirse a las personas. Pero él le dice al rey de Israel: por respeto a Josafat, yo te miraré la cara, pero no me gustaría verte la cara, porque ¿por qué no has buscado los dioses o los profetas de tu pueblo? Los profetas, perdón, de tu madre. Porque este muchacho, él buscaba a los profetas de Baal. Pero en esta ocasión, como fue dirigida la orden por el rey Josafat, tuvieron que buscar a Eliseo. Y Eliseo le reclama, le dice: ¿por qué no fuiste a los profetas que siempre has ido? Entonces, ¿por qué lo pidió? Entonces, por respeto a Josafat, le dice: te voy a decir lo que tienen que hacer. Y Eliseo les dice lo que tienen que hacer: hagan estanques para que se llenen de agua. Entonces los enemigos, cuando vieron que el agua llovió allá arriba, donde estaban ellos no llovió, y corrió y se llenaron los estanques. Esos estanques brillaban con el sol, y los enemigos creyeron que ellos se habían matado entre sí. Entonces el rey, o los 3 reyes estos, se salvaron, y a la misma vez solo fueron a recoger el botín. Porque esto es lo interesante del profeta Eliseo, que el profeta Eliseo no se pegaba en el pecho, ni andaba diciendo: oh, yo soy el profeta de Dios, consúlteme. No, a él lo mandaban a buscar. Es la diferencia de muchos profetas, que a él lo mandaban a buscar. Por eso es que vivir sabiamente es dejar que te manden a buscar, no que te presentes. Deja que te busquen. Tú simplemente prepárate para hacer cosas grandes y para que Dios te use, pero deja que te manden a llamar. A Eliseo lo mandaban a llamar, y muchas veces lo mandaron a llamar. Mire, multiplicó el aceite para la viuda. ¿Se acuerdan de esa historia? Usted la conoce. En el capítulo 4, esta dama tenía 2 hijos, y su esposo ya había muerto, también era parte de los profetas, y la dejó en deuda, o endeudada. Y los deudores venían a buscar el dinero y no tenía, y le dijeron: bueno, si no nos pagan, nos llevamos a tus hijos. Y ella vino al profeta Eliseo, lo venían a buscar. Miren, esto es lo interesante. Cuando vivimos sabiamente y buscamos la dirección de Dios, la gente nos va a buscar. La gente sabe que tú tienes palabra de Dios.
La gente sabe que tú tienes el refugio para ellos, que tú tienes la palabra que ellos necesitan. En este caso, esta mujer desesperada, una madre que le iban a quitar a sus hijos, vino a Eliseo y le dijo: mis hijos me los van a ser quitados porque mi esposo, uno de tus profetas, murió y me dejó una gran deuda. Eliseo le dice: ¿y qué tienes en casa? Y él le dijo: no tengo nada, algo de tener. Sí tengo una botellita de aceite ahí. ¿Tienes algo? Empieza a pedir vasijas prestadas, préstalas, no las pidas regaladas, préstalas. Y empieza a llenarlas, enciérrate con tus hijos. Y ya hoy usted puede saber la historia. Esta mujer pagó la deuda, y no solo pagó la deuda, sino que vivió satisfactoriamente con mucho dinero, porque ella buscó al profeta de Dios, un hombre que era temeroso de Dios. Por eso sigo continuando diciendo: vivamos sabiamente para que la gente nos busque. Pero cuando vivimos sabiamente quiere decir que nosotros vivimos bajo la unción y la cobertura de Dios, porque Él está poniendo sobre nuestras vidas ese remanente, esas palabras frescas para dárselas a las personas que se encuentran como esta señora en desesperación. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que tienen muchas necesidades, hay mucha incertidumbre, especialmente en esta temporada de votaciones. Mucha gente que no haya que hacer, mucha gente que está preocupada, mucha gente escuchando voces negativas, mucha gente escuchando noticiarios que son falsos. Entonces la gente se preocupa, escuchando de aquí, escuchando de allá, y la gente está preocupada. Bueno, para eso están los hijos de Dios, para traer una palabra de aliento. No se preocupe, simplemente busque a la persona correcta, busque a la persona que le va a traer la palabra adecuada, la palabra que usted necesita escuchar. Deje de escuchar personas negativas, deje de escuchar noticias falsas, personas que están targiversando la noticia para asustar al pueblo, para que usted pierda la fe. Agárrese de Dios, empiece a confiar en Dios y empiece a hacer su trabajo, y Dios va a hacer la obra. Dios va a tener el cuidado de usted, Dios va a cuidar de usted. Pero usted lo que tiene que hacer es, como hizo esta mujer, se agarró de la palabra del profeta, hizo lo que el profeta le mandó a hacer, y ella se encerró con sus hijos, empezó a trabajar, pagó su deuda, y no solamente eso, sino que vivió con dinero. Cierro con la última, porque voy a continuar el otro jueves con esto. Resucitó al hijo de la Sunamita. Y esta es otra historia, que Eliseo pasaba por ese lugar. Eliseo pasaba siempre por ese pueblo. Y esta mujer era de dinero, una mujer de influencia. Y ella le dijo a su esposo: oye, este profeta se queda aquí todo el tiempo, pero no es posible que se quede en el patio o en la galera. Vamos a hacerle un cuarto especial para él. Esta mujer se lo hizo muy bonito, con todos los detalles. Si hubiese sido en este tiempo, hasta aire acondicionado le hubiese puesto. Pero ¿sabe qué? Eliseo, de agradecido, humildemente, no fue él y decirle: mira, yo soy profeta y yo te voy a... No. Él fue tranquilo, le dijo a su siervo: ve y busca a esa mujer y pregúntale qué necesita. Él llega y le dice: ¿qué? Esta señora no necesita nada, esta mujer tiene billete. A lo contrario, lo que necesitamos somos nosotros. Pero le dice: algo necesita. Pero algo vi que no hay niños en la casa. Y yo creo que ella no puede tener hijos. Eliseo la manda a llamar y le dice: dile que el otro año por este tiempo va a estar abrazando un niño. Y tal como él lo dijo, así sucedió. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, el niño crece, y un día lo manda con los criados a ver a su papá al terreno, al potrero, como decimos nosotros en nuestro pueblo. Y el niño le dio un dolor de cabeza. El papá lo agarra y, preocupado, se lo lleva a su mamá. Su mamá se lo pone en sus brazos y le dice al papá: prepárame un burro y un ciervo, que ya vengo. Y él le dice: todo bien, tranquilo, paz. Una mujer de Dios. Lo mismo de la otra mujer, una mujer que buscaba la presencia de Dios. Esta mujer agarra y se va a la casa del profeta y busca al profeta. Vea, de nuevo buscando al profeta. El profeta no andaba de intrometido, sino que lo busca y le dice: ¿por qué te burlaste de mí? El niño que me diste está enfermo, está muerto. Eliseo, bueno, si usted lee toda la historia, él la ve venir y ahí la vio con tristeza. Y le dice al criado: déjala que venga, que todavía Dios no me ha revelado lo que ella tiene. Cuando le dice lo que le está pasando, él manda al criado.
Pero ¿sabe lo que hizo la mujer? Le dijo, yo no quiero tu criado, yo quiero que tú vayas a mi casa. Y esto es lo bonito, mire, cuando usted tiene la presencia de Dios, a usted lo van a invitar a la casa, porque usted es el que tiene ese poder de Dios, porque usted se mete con Dios. Y eso es lo que tenía el profeta Eliseo. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo se fue con ella. Eliseo no se sintió, no dijo como algunos por ahí, dice, no, tráigamelo acá a la iglesia, aquí vamos a orar por él. No, Eliseo no dijo, tráigame al muchacho aquí vamos a orar por él, aquí tengo un cuarto. No, Eliseo arrancó para allá con él. Y eso es lo que hace un buen siervo de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros como siervos de Dios, que nosotros vamos a donde está la necesidad, caminamos a donde está la necesidad y ayudamos a la persona que está pasando momentos difíciles. Esto es lo interesante, señoras y señores, que nosotros busquemos a quien podemos ayudar. Como dije que con esto cierro, vamos a continuar el otro jueves con la ayuda de Dios, porque esto está interesante, déjeme decirle, esto está bonito porque nosotros necesitamos vivir sabiamente, y vivir sabiamente es acordarnos de aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Y cuando alguien toque a tu puerta pidiéndote una ayuda como esta mujer, no lo mandes por otro lado, simplemente dile, vamos a orar, yo te acompaño, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Más tarde lavo los trastos, más tarde hago la lección, pero apoya a la persona que está pasando momentos difíciles, porque tú no estás en sus zapatos. Y no hay cosa más tremenda, estar en una tremenda necesidad, necesitar el apoyo de alguien y que te cierren la puerta en la cara. Necesitamos ser personas conscientes, personas sensibles a la necesidad de los demás. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de ricas bendiciones. Recuerden, vamos a continuar con este estudio. Vivamos sabiamente, porque eso es lo que Dios quiere. Hoy hablamos acerca del servicio, de ser un siervo de Dios, de compadecernos de las necesidades de las demás personas. Padre, gracias te damos por esta reflexión. Ayúdanos a continuar, Señor, estudiando tu palabra y a ponerla en práctica, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a la necesidad de las demás personas. Ayúdanos, Señor amado, a poder continuar, Señor, buscando tu presencia y haciendo tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo jueves, si así Dios nos lo permite. Recuerde que estamos subiendo reflexiones cortas cada 2 días aquí a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos, búsquenos como Marvin de Mayorga, y de esa forma pues usted va a tener acceso a todas esas frases que subimos con el único deseo y propósito de aprender juntos del manual que es la poderosa palabra de Dios. Chaito pues, bye bye.